ponemos el objeto de nuestra fe en algo que no sea Cristo, dice que vamos a frustrar la cruz de Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde estaba depositada la fe de los efesios? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba cimentada la fe de los efesios? ¿Cómo estaban caminando los efesios? Que Pablo, aún desde la prisión, les escribe y le dice: os ruego, estaba rogándoles que anduvieran como es digno de la vocación con que el Señor los había llamado. Porque al parecer había situaciones que estaban frustrando, que estaban descuidando la gracia del Señor, y su enfoque era más la ley que la gracia de Cristo. Y Pablo tuvo que exhortarles y decirles con toda humildad y mansedumbre. Porque cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre para recibir la palabra del Señor, es cuando las cosas se tornan diferentes. Pero cuando hay orgullo, ¿qué es lo que pasa? El enemigo es el que trae el orgullo, para no aceptar lo que está pasando en nuestra vida. Y nuestro objetivo no es la cruz de Cristo. Nuestro objetivo no es Dios. Nuestro objetivo no es el Espíritu Santo. Nuestro objetivo es otra cosa, y estamos desviados del camino de Dios. Eso es lo que estamos pasando en los Efesios. Y él dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que estaba hablando Pablo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo que significa que nosotros muchas veces impedimos la acción de Cristo, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos haciendo o frustrando la gracia de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo ya no está con su iglesia. Santo, aleluya. ¿Se da cuenta? Dice la palabra que podemos hablar de Dios, de Jesús, pero hay gente que en este tiempo incluso está blasfemando contra el Espíritu Santo. Aleluya. Y ese no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, dice la palabra. Y cuando muchas veces pensamos, los efesios estaban pensando que el Espíritu estaba con ellos, que ellos estaban caminando, pero en la verdad, pero estaban caminando en las costumbres, en la ley, en lo que el hombre había venido a establecer. Y Pablo tuvo que venirle a decir que ellos estaban impidiendo que el Espíritu de Dios hiciera lo que tenía que hacer. Y mire que hoy en este tiempo muchos de nosotros estamos impidiendo que el Señor, que el Espíritu Santo rompa y haga lo que tiene que hacer, porque estamos desviados de nuestra visión, y nuestra visión tiene que ser Cristo en nuestras vidas. Amén. Si nuestra visión no es Cristo, si nuestra visión no es el Espíritu de Dios, nuestras vidas están desviándose. Y no estamos soportándonos, no hay humildad, no hay mansedumbre en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios aquí algo muy interesante que el apóstol Pablo escribía a los Efesios. Les decía: solícitos, dispuestos. ¿Qué más? Cuando habla de solícitos, dice: tiene que estar dispuesto a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando le dice que tienen que ser solícitos? ¿Qué? Solícitos. Dice: tienen que estar dispuestos. Tienen que poner lo que a ustedes les corresponde, porque tienen que guardar la unidad del Espíritu. Aleluya. Amén, gloria a Y Dios. si la iglesia, mire, los Efesios era una iglesia muy interesante, donde Dios había levantado ministerios. En la iglesia de los Efesios es cuando el Señor habló de los 5 ministerios que se habían levantado, pero una iglesia que no estaba guardando el vínculo de la unidad en el espíritu de paz. A veces decimos que guardamos el vínculo de la unidad, pero no hay paz en nuestra vida. Santo, aleluya. A veces decimos que los Efesios decían que guardaban el vínculo de la unidad, pero no le hablamos al otro hermano.
¿Dónde está el vínculo de la unidad del cual hablaba el apóstol Pablo? Esa era la iglesia de los Efesios. Esa era la iglesia de los Efesios. Y el Espíritu Santo ya no estaba allí. ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba diciendo que la muerte de Cristo no sirvió para nada. Y muchas veces con nuestras actitudes, eso es lo que estamos diciendo, que la muerte de Cristo en mi vida no sirvió de nada. Porque no estamos guardando el vínculo de lo que dice la palabra. El vínculo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De cuántos cuerpos habla el apóstol Pablo en los Efesios? ¿Cuántas veces tuvo que exhortar y decir los problemas que estaban pasando? Unos decían de Pablo, de Cefas, de Apolos, y Pablo tuvo que regañarlos y decirles: ¿acaso Pablo murió por ustedes? Y dice: un Señor, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero vamos al versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. ¿Sabe que Dios ha dado su gracia conforme a la medida de qué? De Cristo. Y la pregunta es: ¿qué hemos hecho la iglesia con la medida de la gracia de Cristo que Él ha puesto en nuestra vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos tiempos? Porque el apóstol dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Nadie tiene más. Nadie puede tener más, porque dice que fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo, del don de Cristo. Amén. Pero fíjense cómo el pueblo de Dios, cómo los efesios, ¿qué estaban haciendo con esa medida del don de la gracia de Cristo, del don de Cristo que había sido puesto sobre sus vidas? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Porque miren lo que dice el verso 8, por favor, brínquese. Y eso de que subió, el verso 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Alguien me léame Salmo 68, por favor. Miren lo que dice el salmista David. Aleluya. Salmo 68, versículo 18. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, después de que resucitó de entre los muertos. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo en nuestras vidas? Cuando estaba en la cruz del Calvario, desde allí el Señor rompió con las tinieblas. 18. Ahorita me ve. Cuando estaba en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, dice que cuando Él estaba a punto de entregar el Espíritu, que hubo tinieblas, ¿verdad? Amén. Se oscureció. ¿Y sabe por qué? Porque dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y cuando se oscurece, es porque Cristo tenía que venir a morir para sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Si usted lee el capítulo 24 de Lucas, se va a dar cuenta que dice que en la mañana, muy de mañana, cuando clareaba el alba, dice que Jesús se levantó entre los muertos. La luz venció las tinieblas. La muerte o la vida venció la muerte. Y ahora tenemos vida. Por eso es que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Ya no hay más por qué estar en oscuridad. Ya no hay más por qué vivir en esclavitud. Porque Cristo vino a hacernos libres. Amén.
Cristo vino a hacernos libres desde la cruz del Calvario. Cuando nosotros no estamos de acuerdo a lo que dice la palabra, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Estamos frustrando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y miren lo que dijo el salmista. ¿Quién lo tiene? 68:18, por favor. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y diste dones para los hombres. ¿Y qué más? También para los rebeldes. Sí, para los rebeldes. ¿Y qué más? Entre ellos Jehová. Y entre ellos habite Jehová. Subiste a lo alto, trajiste cautiva la cautividad. Liberó a las almas. Porque muchas veces, a pesar de ser creyentes, los efesios, ellos todavía estuvieron retenidos como cautivos por Satanás. Aún después de ser creyentes, aún después de vivir como con Jesús en su vida, como hijos adoptados, como lo que hablamos en la mañana, pero aún estaban retenidos en cautividad. Retenidos en cautividad cuando Cristo vino a hacernos libres. Muchas veces Satanás ha venido a esclavizar al pueblo. ¿Sabe que muchos pueblos de Dios todavía está así? Aleluya. Y aquí está diciendo la palabra, y de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Al que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llamarlo todo. ¿Y qué dice? Y el mismo constituyó a unos apóstoles. Ajá, no, pero aquí dice, subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. ¿Quién es el que lo llena todo, verdad? Todo. La sangre de los toros y los machos cabríos no pudieron quitar la deuda del pecado. Ya Dios ya estaba cansado de esas cosas. Dios ya se había cansado. Por eso es que está hablando el apóstol Pablo a los efesios, porque los efesios se guían en sus costumbres. Y Dios ya estaba cansado. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando Él muere en la cruz, tuvo que decirle a los hombres que ya no más el derramamiento de sangre inocente, ya no más la muerte de los animales, de los machos cabríos ni de los toros, porque la sangre de Cristo tiene un gran valor sobre nuestras vidas. Aleluya. Eso es lo que Pablo le predicaba a los efesios. Eso es lo que Pablo le predicaba a los efesios y le decía que la deuda del pecado había sido pagada. Y no fue pagada con oro, ni con plata, ni con perlas preciosas, dice la palabra, sino que fue pagada con la sangre del Cordero que fue inmolado y que su nombre es Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Esa es la deuda. Cuando nosotros teníamos que pagar esa deuda, cuando usted y yo teníamos que pagar por ese pecado, pero dice la palabra que la deuda del pecado, cuando Él muere en la cruz del Calvario, esa deuda la pagó con su sangre Aleluya. preciosa sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso es que le dice a Pablo, ¿cómo es que ustedes han vivido? ¿Cómo es que ustedes han caminado y no han valorado, han despreciado la gracia, han dejado la gracia de Dios a un lado? Muchas veces así vivimos. Decimos que tenemos a Dios, tenemos su presencia, que somos hijos de Dios, pero hemos dejado la gracia de Dios a un lado. Y eso es lo que estaba pasando con los efesios. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, no hay problema, cometí un pecado al año, tengo que venir y presentarle al sacerdote una ofrenda, una expiación, un macho cabrío, un toro, y mi pecado es perdonado. Pero vino Dios y dijo, se acabó. Santo. Ahora solamente es mi sangre la que tiene valor. Ahora solamente mi sangre, dice, mi sangre es la que los limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Se acabó. Ya no más. Los efesios tenían que cambiar su mentalidad. Los efesios tenían que cambiar y ver que la deuda no se paga con nada, solamente con la sangre preciosa. Aleluya. De Cristo. Con eso se paga la deuda. ¿Sí? Ahora, el versículo 13, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De qué está hablando? Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la medida de un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. ¿A qué medida él está hablando que nosotros tenemos que llegar? Hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad de la fe. ¿De qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿De cuántas cosas el apóstol Pablo le hablaba a los creyentes? ¿Cuántos años tenían sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo, cuántas experiencias habían tenido del Espíritu de Dios en sus vidas?